Seguimos del video anterior. Como les dije, hoy es miércoles 24 de mayo de 2023. Estamos analizando el poder de policía, es decir, la potestad del Estado de imponer limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales. Y habíamos visto que en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia hay dos posturas sobre el control de razonabilidad que ejerce el Poder Judicial. Es decir, cada una de esas posturas dice hasta dónde puede llegar el órgano estatal que realiza una limitación de un derecho constitucional sin caer en la irrazonabilidad. La primera postura, repasando, dijimos que es un concepto restringido de poder de policía, que señala que el derecho constitucional solo puede ser limitado por motivos de moralidad, seguridad y salubridad públicas. También decíamos recién que esta postura o concepto restringido del poder de policía rige en países como Francia, como Italia, y se contrapone a un concepto mucho más amplio del poder de policía que tiene su sede en Estados Unidos de América, en Norteamérica, que señala que a estos tres elementos usados como causal para limitar el derecho constitucional, que son la moralidad, la salubridad y la seguridad, debe agregarse un cuarto elemento muchísimo más amplio, que es el de bienestar general. Esta corriente, como les digo, estadounidense en su origen, en Argentina fue tomada desde el año 1922. Significa esto que la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema hasta el año 1922 siguió la postura del concepto restringido, que es el que autoriza a establecer muy pocas limitaciones a los derechos constitucionales, únicamente sobre texto de motivos de moralidad, seguridad y salubridad públicas. Pero desde 1922 señalábamos recién el fallo Ercolano contra Lanteri, que pone en cuestión la ley de emergencia de los alquileres de la época, donde los precios de los alquileres de viviendas urbanas se habían ido por las nubes, y sencillamente la Corte Suprema da un giro en su jurisprudencia anterior y ante el embate de uno de los dos que están en el juicio, señalando que no hay ningún motivo ni de salubridad, ni de seguridad, ni de moralidad para poner precios máximos a los alquileres de viviendas urbanas, la Corte Suprema señala que sí, que existe un cuarto motivo, que es este justamente del bienestar general. Este fallo es trascendente para el tema que estamos tratando en Argentina. Sobre el tema del poder de policía, el doctor Vidal Campos en su compendio nos señala que es una atribución. Si tomamos el concepto restringido, es decir, únicamente por moralidad, seguridad y salubridad públicas, es una atribución principalmente de los gobiernos locales. Por el contrario, si incorporamos, como actualmente es la tendencia, el cuarto motivo, el de garantizar el bienestar general, aparece también el Estado Nacional, el Estado Federal, ejerciendo ese poder de policía. Yo les contaba el tema de la evolución jurisprudencial. Quiero leerles un par de párrafos de ese fallo de 1922. La protección de los intereses económicos, dice la Corte Suprema Argentina, constituye para el Estado una obligación de carácter tan primario y tan ineludible como lo es la defensa de la seguridad, salud y moralidad. Habla de un aprovechamiento abusivo de una situación excepcional de parte de los dueños de inmuebles urbanos que los alquilan a precios muy altos, y habla de verdaderas exacciones bajo el nombre de precios. Así que es un fallo que no deja lugar a dudas, un fallo durísimo de aquel momento de la Corte Suprema, que sencillamente avala la intervención del Estado Nacional a través de esa ley de alquileres de emergencia, fijando precios máximos.
En otro fallo, la Corte Suprema va a hablar de asegurar el bienestar general, como lo señala el preámbulo de la Constitución Nacional. Permítanme que les haga una pequeña digresión para que entendamos argumentación jurídica y el lenguaje propio de momentos previos a elegir un presidente de la nación, como es este momento en Argentina. Salvando las distancias, yo les diría que percibo en el lenguaje del peronismo de toda la vida, pero también del peronismo actual, peronismo K, un concepto amplio del poder de policía. Es decir, el Estado se arroga la potestad de intervenir limitando derechos constitucionales, no solamente por seguridad, salud y moralidad, sino sobre todo por el bienestar general. Y frente a eso ha hecho aparición en el grupo más liberal de la política Milei como candidato a presidente, que claramente él con la libertad está reivindicando la postura anterior de la Corte Suprema, es decir, que los derechos constitucionales casi que no los toquemos y apenas sí los limitemos por motivos de moralidad, seguridad y salubridad. Esto es apenas una caricatura de lo que está pasando, pero es interesante para entender que los conceptos jurídicos que estamos estudiando en esta materia tienen ecos en la vida real y tienen ecos en lo que cada uno de los argentinos vamos a estar votando dentro de unos pocos meses, porque ese sí que es un debate importante, el debate sobre cuál es el verdadero tamaño que debe tener un Estado frente a la sociedad civil, cuáles son las funciones que debe tener un Estado y cuáles son las funciones de los particulares. Ese sí que es un debate en serio, un debate grande, un debate con mayúsculas. Y en esta postura sobre el poder de policía, de alguna manera hay ecos de este debate. Es decir, tenemos la Constitución Nacional que nos deja una lista magnífica de derechos, pero también nos aclara que deben ser limitados, deben ser regulados por las leyes, y luego tenemos en el control de razonabilidad de la regulación de esas limitaciones esas dos posturas. Una es favorable a una mayor limitación de los derechos constitucionales, porque no solamente incluye seguridad, salud y moralidad, sino el bienestar general, que es la postura actual de la Corte Suprema. Por el contrario, hasta 1922, fecha del fallo Ercolano contra Lanteri, tuvimos una postura mucho más liberal, podríamos decir, en los fallos de la Corte Suprema, donde se señala que los derechos constitucionales solo deben ser limitados por esos tres motivos que ya les he señalado: salud, seguridad, moralidad. Eso que hemos visto hasta ahora corresponde al análisis de las limitaciones permanentes a los derechos constitucionales. Yo ahora les voy a hacer una brevísima, realmente resumida referencia a lo que llamamos limitaciones excepcionales a los derechos constitucionales. Es decir, tenemos los derechos constitucionales, tenemos las limitaciones permanentes a esos derechos, que hemos visto que de acuerdo a la postura que tomemos van a ser mayores o menores, y ahora vamos a ver limitaciones aún mayores a los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque tenemos motivos excepcionales. Si son excepcionales, son también transitorios, pero no me quiero adelantar, ahora lo vemos muy brevemente. Primero, el concepto es la palabra emergencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase leyes de emergencia económica? La emergencia es lo insólito, lo excepcional, lo imprevisto. Está en juego, en principio, la supervivencia misma del cuerpo social. Puede tener un origen natural, como son los terremotos, un tsunami, una inundación terrible. Puede tener un origen político, cuando tenemos golpes de Estado, cuando tenemos revoluciones, cuando tenemos conmoción interior, casi guerra civil. Y también puede ser, que es lo que por ahí vivimos, de origen económico, la emergencia de origen económico. En cuanto al órgano
que emite disposiciones limitando derechos constitucionales por motivos de excepción, podemos decir que el Poder Legislativo emite leyes de emergencia, por ejemplo, la Ley de Reforma del Estado de los años 90, la Ley de Alquileres, o también el otro órgano, el Poder Ejecutivo, a través de los decretos de necesidad y urgencia. Ejemplos: moratoria en créditos hipotecarios, reducción de tasas de interés en préstamos, congelación de alquileres, prórroga de alquileres, interviniendo el Estado en un contrato que es entre dos partes privadas, precios máximos en materia de bienes de consumo masivo. Hoy tenemos los precios cuidados. De alguna manera ustedes pueden ver en materia de emergencia económica, sobre todo, restricciones a los derechos de propiedad, a los derechos de contratación, a los derechos de comercio, porque poniendo el ejemplo de los alquileres, puntualmente a un dueño de un departamento urbano casi que le está quedando solamente el derecho de alquilar o no alquilar, porque eventualmente, una vez firmado el contrato, el Estado puede intervenir con una ley de emergencia de alquileres, prorrogando la duración del contrato. Ya no van a ser los 3 años que marca la ley, sino más, o limitando precios, o limitando los precios de actualización, como ocurre actualmente. Actualización del monto de alquiler que se paga con una actualización una vez al año. La jurisprudencia, ¿qué dice sobre esto? Que son las restricciones a título excepcional, a título transitorio. La jurisprudencia en general ha aceptado esta legislación que restringe derechos constitucionales siempre y cuando sea transitoria y siempre y cuando haya razonabilidad entre el medio que se emplea y el fin buscado. Siempre estas legislaciones de limitación de derechos constitucionales por motivos excepcionales van a concentrar el poder en órganos como puntualmente el Poder Ejecutivo. Si lo transitorio, y esta es una frase que quiero que la subrayen, si la exigencia de transitoriedad, si lo transitorio no se cumple, es decir, lo que decretamos a título transitorio se convierte en permanente, podemos decir que está implicando que hay un cambio profundo en las normas de organización de un grupo social. Yo me atrevería a hacer la pregunta si Argentina no está viviendo esa situación. Diríamos que es una reforma constitucional o una revolución sobre contenidos incluso pétreos de la Constitución Nacional, a raíz de una emergencia que ha dejado de ser transitoria. Es decir, estamos limitando derechos constitucionales de modo permanente. Lo transitorio no se cumple, entonces decimos que implica un cambio muy profundo en las normas de la organización del Estado y de la sociedad. Brevísimo concepto antes de terminar este video: el estado de sitio. Ustedes sabrán, después lo leen en el compendio de Vidar Campos, pero ustedes sabrán que el estado de sitio limita derechos y garantías individuales ante un ataque exterior, es decir, una guerra, o ante una situación de conmoción interior. Pero el estado de sitio, decretado por el presidente o señalado por el Congreso de la Nación, es una herramienta muy utilizada por dictaduras. En situaciones dictatoriales, Argentina ha vivido largos periodos bajo el estado de sitio. El artículo 23, yo acá tengo la Constitución Nacional, se los leo. El artículo 23 señala, bueno, ustedes después lo pueden ver, afirma el control de razonabilidad de los actos del Poder Ejecutivo en un estado de sitio. La Corte Suprema ha señalado ya que no es justiciable, no es revisable por el Poder Judicial la propia declaración del estado de sitio, aunque Germán Vidar Campos considera que así debería ser,
pero la Corte Suprema ha dicho que no. Pero sí es revisable la razonabilidad de los actos que emita el Poder Ejecutivo en esa situación de estado de sitio. Yo prefiero que el tema estado de sitio, que me parece que no genera mayor dificultad, lo lean ustedes. Siempre les recuerdo amablemente que estos videos son apenas un resumen sumamente breve de temas troncales, a los fines de que ustedes, antes de ver este video, puedan haberlos leído, o si no, después de este video, vayan y profundicen cada uno de estos temas, porque nadie va a poder entender verdaderamente estos temas con un pequeño video de 20 minutos, que apenas sí es un esbozo, una descripción muy breve de temas sobre los que se ha escrito y razonado mucho. Me despido. En el próximo video voy a hacerles un breve resumen del Instituto de la Expropiación, que, como sabemos, corresponde a un derecho constitucional. El artículo 17 menciona el derecho constitucional a la propiedad privada, y una de las limitaciones al derecho de propiedad la encontramos en la expropiación. Así que en el próximo video vamos a abordar ese tema. Muchas gracias.